Cuando hablamos de sabiduría en la Biblia, un nombre resalta por encima de todos, el rey Salomón. Hijo de David, gobernante de Israel y conocido como el hombre más sabio de su tiempo. Su vida nos deja lecciones profundas sobre cómo buscar entendimiento, cómo depender de Dios en cada decisión y cómo aplicar la sabiduría en lo práctico de nuestra vida diaria. En este video descubriremos qué hizo a Salomón tan especial, qué pidió a Dios y cómo esa sabiduría sigue siendo un tesoro espiritual para nosotros hoy. Acompáñame en este recorrido por la palabra y aprendamos juntos cómo la verdadera sabiduría no viene de los hombres, sino de lo alto, de nuestro Señor. ¿Quién fue Salomón y por qué se le conoce como el rey más sabio de Israel? Salomón fue hijo del rey David y Betsabé, tercer rey de Israel, quien gobernó alrededor del año 970 a.C. Se le conoce como el rey más sabio porque, al inicio de su reinado, pidió a Dios sabiduría para gobernar con justicia, y el Señor le concedió un entendimiento excepcional, además de riquezas y honra. Su sabiduría trascendió fronteras y atrajo a reyes y pueblos de distintas naciones. ¿Qué pidió Salomón a Dios cuando comenzó a reinar? En lugar de pedir riquezas, larga vida o venganza sobre sus enemigos, Salomón pidió un corazón entendido para gobernar al pueblo con justicia. Dios se agradó de su petición porque reflejaba humildad y dependencia de él. ¿Por qué se considera tan importante la oración de Salomón en Gabaón? Porque muestra que la verdadera grandeza no está en la ambición personal, sino en reconocer la necesidad de la dirección divina. Su oración se convirtió en un modelo de cómo pedir lo correcto delante de Dios, no lo superficial, sino lo esencial para cumplir su propósito. ¿Qué nos enseña la historia del juicio de las dos mujeres y el niño vivo? Ese famoso caso demuestra cómo Salomón aplicó la sabiduría recibida de Dios para descubrir la verdad. Nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino discernimiento para resolver situaciones difíciles con justicia y amor. ¿Qué relación tuvo Salomón con los proverbios y otros escritos bíblicos? A Salomón se le atribuyen la mayor parte de los proverbios, el libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En estos escritos transmitió consejos prácticos para la vida, reflexiones sobre el sentido de la existencia y expresiones poéticas sobre el amor. ¿Por qué la visita de la reina de Sabá es significativa? La reina de Sabá viajó desde tierras lejanas para probar la sabiduría de Salomón con preguntas difíciles. Al ver su grandeza y escuchar su sabiduría, reconoció que Dios le había dado un entendimiento especial. Esto demuestra que la verdadera sabiduría glorifica a Dios y es reconocida incluso por quienes no forman parte del pueblo de Israel. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría de Salomón en la vida diaria? Podemos hacerlo buscando la dirección de Dios antes de tomar decisiones, valorando la justicia y la misericordia, y recordando que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué peligros enfrentó Salomón a pesar de su gran sabiduría? Aunque tuvo un inicio ejemplar, Salomón cayó en idolatría influenciado por sus muchas esposas extranjeras. Esto muestra que la sabiduría debe ir acompañada de obediencia constante a Dios, porque el conocimiento sin fidelidad puede llevar a la ruina. ¿Qué nos enseña la vida de Salomón sobre las prioridades espirituales? Que lo más importante no es tener poder, riquezas o fama, sino permanecer fieles a Dios. Su vida es un recordatorio de que la sabiduría humana sin temor a Dios pierde su valor eterno. ¿Cuál fue el mayor logro de Salomón en su reinado? La construcción del templo en Jerusalén, donde se manifestó la gloria de Dios. Fue un símbolo de la presencia divina en medio de su pueblo y un lugar de adoración. Esto demuestra que su sabiduría también se reflejó en su dedicación a la obra de Dios. ¿Qué simboliza la sabiduría de Salomón para los cristianos de hoy? Simboliza la necesidad de depender de Dios en nuestras decisiones y de pedirle sabiduría para guiar nuestras vidas, familias y responsabilidades. Como dice Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, puede pedirla a Dios, quien la da abundantemente. ¿Cómo podemos imitar a Salomón en su mejor etapa espiritual? Podemos imitarlo reconociendo nuestra limitación humana, buscando primero la voluntad de Dios, valorando la justicia y la equidad, y entendiendo que gobernar ya sea una nación, un hogar o una vida personal requiere discernimiento divino. ¿Qué importancia tiene el temor de Dios en la sabiduría? El temor de Dios no es miedo, sino reverencia, respeto y obediencia a su palabra. Sin esta base, la sabiduría se convierte en mera astucia humana. Salomón mismo declaró que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cómo influyó la sabiduría de Salomón en la paz de Israel?
Durante gran parte de su reinado, Israel disfrutó de paz y prosperidad porque Salomón supo establecer alianzas, administrar justicia y guiar al pueblo con orden. La verdadera sabiduría fomenta la paz y el bienestar colectivo. ¿Qué advertencia encontramos en la caída espiritual de Salomón? Que ningún logro, conocimiento o experiencia espiritual garantiza una vida fiel hasta el final si descuidamos nuestra relación con Dios. La advertencia es clara: debemos perseverar en obediencia para no apartarnos del camino correcto. ¿Por qué los escritos de Salomón son relevantes en la actualidad? Porque tratan temas universales: el valor de la justicia, la importancia de la familia, el peligro de la arrogancia, la vanidad de las riquezas y la búsqueda del verdadero sentido de la vida. Son enseñanzas que trascienden culturas y tiempos. ¿Cómo se refleja la sabiduría divina en los proverbios de Salomón? En que no son simples refranes, sino consejos inspirados por Dios para vivir con rectitud, prudencia y justicia. Nos ayudan en las relaciones humanas, en el manejo del dinero, en la disciplina personal y en la espiritualidad. ¿Qué diferencia hay entre sabiduría humana y sabiduría de Dios, según la vida de Salomón? La sabiduría humana se limita a la lógica y la experiencia, mientras que la sabiduría de Dios viene acompañada de discernimiento espiritual, dirección divina y propósito eterno. Salomón fue sabio porque Dios le concedió un corazón entendido. ¿Qué nos dice la vida de Salomón sobre la oración? Que la oración sincera y humilde puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Su petición en Gabaón muestra que lo que pedimos revela nuestro corazón y que Dios honra las oraciones que buscan su gloria antes que los beneficios personales. ¿Cuál es la lección final que deja la vida de Salomón? Que la sabiduría, la riqueza y el poder no son suficientes si se pierde la comunión con Dios. La lección final es clara: la verdadera sabiduría es vivir en obediencia al Señor hasta el fin, porque sólo así nuestras obras tienen valor eterno. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La historia de Salomón comienza con una búsqueda sincera. No pidió riquezas, ni venganza, ni fama, sino algo mucho más elevado: pidió un corazón entendido. Su oración en Gabaón nos recuerda que el verdadero tesoro no está en lo material, sino en la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, lo recto de lo torcido, lo eterno de lo pasajero. En este inicio de nuestro devocional, aprendemos que el mayor regalo que podemos pedirle al Señor es sabiduría para andar en sus caminos. Salomón sabía que gobernar a un pueblo tan grande como Israel estaba fuera de su capacidad humana. Reconoció sus limitaciones y acudió al único que podía capacitarlo. De la misma manera, nosotros enfrentamos desafíos familiares, laborales y espirituales que nos superan. Es en esos momentos cuando necesitamos orar como Salomón: dame, Señor, un corazón entendido. La humildad de reconocer nuestra necesidad abre la puerta a la intervención divina. La sabiduría que Dios concedió a Salomón no fue abstracta, sino práctica. Se manifestó en la capacidad de administrar justicia, en el arte de gobernar, en la organización del reino y en el consejo sabio que dejó por escrito. Esto nos enseña que la sabiduría celestial no es solo conocimiento, sino aplicación de la verdad en lo cotidiano. Dios desea que su pueblo no solo sepa, sino que viva conforme a su palabra. El famoso juicio entre las dos mujeres que reclamaban al mismo niño refleja el poder del discernimiento. Salomón supo descubrir la verdad apelando al amor maternal. Esa historia no solo habla de justicia, sino también de sensibilidad. La sabiduría verdadera combina justicia con compasión. Hoy más que nunca necesitamos esa clase de discernimiento en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestras decisiones diarias. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta declaración de Salomón resume todo su legado. El temor de Dios no es miedo, sino reverencia y obediencia. Sin esta base, la sabiduría se convierte en simple astucia humana. El verdadero sabio no es el que sabe mucho, sino el que vive conforme a la voluntad de Dios. La reina de Sabá viajó desde tierras lejanas para probar la sabiduría de Salomón. Al ver su esplendor y escuchar sus palabras, reconoció que Dios lo había bendecido. Esto nos recuerda que cuando vivimos bajo la sabiduría divina, incluso los de afuera verán la gloria de Dios reflejada en nosotros. La verdadera sabiduría no busca nuestra exaltación, sino la glorificación del Señor. El libro de Proverbios es un tesoro de sabiduría práctica. En él encontramos consejos sobre el trabajo, la familia, la lengua, la justicia y la conducta. Cada proverbio es como una chispa de luz para nuestro caminar diario.
Dedicar tiempo a meditar en ellos es como sentarse a los pies de Salomón y, a través de él, aprender del mismo Espíritu de Dios. El libro de Eclesiastés, también escrito por Salomón, refleja una etapa más madura y reflexiva de su vida. Allí reconoce que todo lo terrenal es vanidad si no está centrado en Dios. Esa confesión nos enseña que la sabiduría no es acumular placeres ni logros, sino comprender que la plenitud solo se encuentra en vivir para el Creador. Cantar de los Cantares nos muestra otra faceta de la sabiduría de Salomón, la capacidad de expresar el amor humano como un reflejo del amor divino. Nos recuerda que la sabiduría también se manifiesta en cómo valoramos, cuidamos y expresamos amor en nuestras relaciones. La vida sabia no es fría, sino profundamente humana y espiritual a la vez. Aunque Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, también cayó en el error de apartarse del camino de Dios. Sus muchas esposas extranjeras desviaron su corazón hacia la idolatría. Esta es una advertencia poderosa, la sabiduría recibida no nos exime de la necesidad de obediencia constante. Podemos tener conocimiento y aún así caer si no permanecemos firmes en la fe. La caída de Salomón nos enseña que debemos cuidar nuestro corazón más que cualquier otra cosa, porque de él mana la vida. No basta con haber empezado bien, es necesario terminar bien. La perseverancia en la fidelidad es la verdadera prueba de la sabiduría. Dios es quien da la sabiduría. Santiago 1 declara, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que Dios hizo con Salomón, también lo puede hacer con nosotros. El Señor está dispuesto a darnos discernimiento para criar hijos, para trabajar con integridad, para servir en la iglesia y para tomar decisiones correctas. La sabiduría de Dios trae paz. Durante gran parte del reinado de Salomón, Israel vivió en prosperidad y tranquilidad. Esto refleja que la sabiduría divina no solo bendice al individuo, sino también a la comunidad. Cuando actuamos con entendimiento y justicia, los frutos alcanzan a quienes nos rodean. La vida de Salomón también es un espejo de Cristo. Jesús dijo, «He aquí más que Salomón en este lugar». Cristo es la sabiduría encarnada, la palabra hecha carne. Lo que en Salomón fue una sombra, en Jesús es plenitud. Si queremos verdadera sabiduría, debemos acudir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. La enseñanza final es clara, la verdadera sabiduría no está en la mente del hombre, sino en el corazón que teme a Dios. Salomón nos deja un legado inmenso, pero también una advertencia, no basta con recibir sabiduría, hay que vivirla hasta el fin. Hoy, más que pedir riquezas, éxito o fama, levantemos nuestra oración como lo hizo Salomón, Señor, dame un corazón entendido para andar en tus caminos. Esa es la sabiduría que transforma vidas y permanece para la eternidad.